Hola gente, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a contar una historia, pero antes de empezar me gustaría decir algunas palabras. Nosotros somos un país rico en mitos y leyendas como la mayoría de nuestros países vecinos y el resto del mundo. En la actualidad, cuando miramos el pasado, ¿cierto? Y pensamos en estas personas que hablan sobre estos mitos y las leyendas, muchas veces se les tacha, digamos, de personas con falta de educación o que están un poco cuerdas, personas locas con algún trastorno esquizofrénico, cierto, que trataba de buscarle explicación a algo que ellos no le encontraban explicación, que era inexplicable para ellos. Entonces siempre se le está asociando con la ignorancia y se nos olvida en realidad de que muchas veces, y no a todos claramente, que eran personas lúcidas como nosotros en la actualidad, simplemente de otra época. Muchas personas que tienen o están teniendo experiencias paranormales se guardan, ¿cierto?, su historia por el que dirán, por el, por el rechazo o por la ridiculización, por la molestia, porque la masa, al no poder ver eso que estas personas hablan o no estar viviendo, estar pasando por esta experiencia, es categórica, entonces lo apunta, lo señala con el dedo. Y la gente es molesta en realidad. La gente es molesta y hace burla de lo que no entienden muchas veces, cuando en realidad eso da señales de su intelecto, ¿cierto? De la inteligencia, de lo que hay dentro de la cabeza. Bien, la historia que les voy a contar es una historia personal, es una historia mía. Esta historia yo la conté hace años atrás en el canal, de hecho fue uno de los primeros videos, pero ahora no está, y esa vez que la conté en segunda persona, precisamente por lo mismo que acabo de decir. No, hoy en día la voy a contar como es, no tengo problema, yo me dedico a erradicar entidades negativas, así que, entre otras cosas, claro. Así que no tengo problema y espero que la disfruten. Y sean... En los comentarios me pueden poner lo que quieran, en realidad yo no tengo problema. Yo tenía un compañero de curso con el que éramos súper amigos, él se llamaba Juan, con el que hacía un montón de tonterías, éramos chicos, andábamos haciendo travesuras por ahí. Un día con mi amigo decidimos fugarnos del colegio, hicimos la cimarra y nos fuimos al cerro. Me acuerdo que en ese tiempo estudiábamos en el colegio Britannia, que en la actualidad es el Goyenechea de Renca, esto queda en Infante. Y nos fuimos al Cerro Colorado, que está cerca, digamos, entre comillas. Sí, está medianamente cerca. Entonces, en el Cerro Colorado está la iglesia Laura Vicuña, que es una iglesia católica. Nos fuimos para allá. En ese entonces nuestras capacidades psíquicas eran buenas, pero nuestro conocimiento en la aplicación era terrible. Era terrible. Mi amigo también tenía... Bueno, estaba despertando sus capacidades sensoriales en ese entonces, no sé en la actualidad. Recuerdo que nos gustaba ir porque buscábamos el punto energético más importante del cerro, entonces buscábamos las piedras que estuvieran más cargadas en ese punto energético y las llevábamos para después experimentar, a ver cómo se comportaban en otros lugares, ¿cierto? En otros ambientes. Entonces anotábamos todo lo que sucedía y íbamos aprendiendo cosas nuevas. En eso que estábamos... Mi amigo era 2 años mayor que yo tenía 12 años en ese entonces y él tenía 14. En eso que estábamos buscando piedra. Esto fue a mediados de marzo. Así que recuerdo que el día estaba perfectamente despejado. Recuerdo que a unos 30 metros aproximadamente de donde estábamos buscando, ¿cierto?, las piedritas, logré ver al costado derecho de un arbusto, en dirección a la que yo estaba mirando, en una altitud, algo que se enroscaba, ¿cierto? Pero no lo lograba ver bien, solamente veía una silueta. Y veía el cuerpo como el oxígeno que se funde en una carretera, ¿cierto?, en verano. Así como
¿cómo decirlo? Entre borroso, ¿cierto? O cuando uno mira hacia la playa en verano y ve cómo se funde el oxígeno. Eso veía el contorno de algo que estaba allí, al lado derecho de un arbusto seco, que era pequeño, que proyectaba una pálida sombra, una pequeña y pálida sombra, diminuta, hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo. Entonces eso a mí me llamó la atención. Me fui acercando a ese lugar donde estaba, digamos, del momento de esa cosa. Fui acercando y mientras me iba acercando me daba cuenta de que eso se retorcía. Entonces más me causaba curiosidad. Y era grande, veía el contorno y era grande, era algo grande. Y entonces cuando yo estaba más o menos como unos 7 metros, él seguía estando más alto y me iba acercando, noté que el contorno de esta cosa se levantó a una parte, se levantó, y en eso que veo que se levanta esto, porque todavía no lo veía claro, no lo lograba ver claro, solamente veía el contorno y todo el cuerpo, como les dije, como el aire cuando se funde a la temperatura. Eh, Eso me dejó verlo. Eso me dejó verlo. Él, no lo veía yo bien claro. Recuerdo perfectamente cómo era. Cuando esa cosa se me mostró me caí de espalda. Me caí de espalda del miedo. Era, era de color negro opaco. Tenía que haber tenido como unos 40 centímetros de diámetro más o menos el cuerpo. Entonces cuando me iba acercando, y yo estaba a unos 7 metros aproximadamente, esa cosa me dejó verlo, porque él me dejó verlo, por unos momentos. Esos momentos fueron aproximadamente 3 segundos. 3 segundos. Eso era un culebrón. Tenía el cuerpo serpentino, largo aproximadamente de unos 4 metros, o un poco más, porque eso estaba enrollado, el culebrón estaba enrollado. 2 vueltas sobre el cuerpo, más la parte que se levantó y me estaba mirando. Y la parte que se levantó y me estaba mirando era aproximadamente de mi estatura. Y yo todavía no llegaba a él, me faltaba unos pocos metros. Tiene una cabeza felina, se le confunde con una cabeza de puma o gato, siempre está la confusión ahí. Y en realidad es así. Se le confunde más con la cabeza de un puma porque el labio superior es bien marcado, como el de un puma, pero los ojos son más grandes, más similar a un gato. Tenía bigotes largo y grueso. Casi no tenía pelo en la cara, era negro opaco. Tenía una melena que no alcanza a ser como la melena de un león, es, es como menor y más precario, y de pelo más grueso. Tiene un crin que recorre el cuerpo, todo su cuerpo. Y es horrible, es horrible. Yo cuando lo vi me caí del miedo, de espalda. Y quedé por un instante paralizado y retrocedí. Yo nunca había visto algo así, nunca en la vida. Nunca había visto algo así hasta ese entonces. Retrocedí arrastrándome unos 3 pasos más o menos. Salí corriendo, pesqué a mi amigo del hombro y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, vámonos al tiro de acá. Así que lo pesqué y lo arrastré de ahí. El culebrón lo único que estaba haciendo era mirarme. Se levantó como amenazante cuando vio que me estaba aproximando a él, porque iba en dirección a él, estaba claro que lo estaba mirando. Y se levantó amenazante y me dejó verlo por esos instantes. Como le dije, nuestras capacidades psíquicas eran buenas. Se mostró amenazante y fue como una advertencia: no te acerques más. Era horrible, nunca voy a olvidar eso. Cuando tomé a mi amigo, me lo llevé corriendo hasta la bajada del cerro, hasta los pies del cerro. Luego de eso, un tiempo en el que me daba miedo volver ahí a ese lugar.
Muchos van a escuchar esta historia y van a decir, no, esto es una mentira, yo he pasado por ahí un montón de veces. Y nunca me ha pasado nada, llevo años yendo ahí, ¿cierto? Si fuera real, se comería a la gente, mataría a los animales. Pero estamos hablando de ser sobrenatural, así que no es necesario que se alimente de carne y sangre, ¿cierto? Bien. Yo en ese entonces no sabía que era un culebrón. Luego pasaron un par de años y mientras iba evolucionando, ¿cierto? En mi aprendizaje, iba creciendo, iba teniendo acceso a más cosas, a pesar de que ya lo tenía, solamente que pasaron un montón de cosas en la familia que no me dejaron tener ese conocimiento a una edad tan temprana. Entonces ya como un par de años más ya podía. El culebrón es horrible, es un ser horrible. Se le confunde muchas veces con otras criaturas por su forma serpentina mayormente. El culebrón no tiene extremidades. No tiene extremidades. No tiene ni brazos, ni piernas, ni tiene una cara tierna. El culebrón no tiene ninguna pluma, como se cuenta tampoco. Si ustedes ven algo así, con brazos o pluma, eso no es un culebrón, es otro ser. Hay otras cosas también que son propias del culebrón, pero no las voy a decir en este video. ¿Por qué? Porque la primera vez que conté esta historia, la conté hasta aquí, vi estas características y las quiero dejar manteniendo ahí, en secreto. La gente... Hay cosas que la gente no tiene que saber, es así de simple. Por ejemplo, como el sonido que emite. Por ejemplo, por qué está en un lugar. Son varios motivos, no es un solo motivo. Hay algunos que son conocidos y otros no. Pero es terrible. Luego pasaron los años y con el tiempo lo fui a buscar, ya más grande, ya cierto, más preparado. Y no lo encontré nunca más. Lo rastreé por un montón de lugares, pero hay un lugar en el cerro en el que no puedo entrar. ¿Se imaginan cuál es que tener permiso? Un permiso especial, digamos. Pero eso, chicos, ya saben, muchos van a escuchar esta historia y van a decir que es una mentira, claro. Pero en realidad, aquí en los comentarios me pueden poner lo que quieran. Otros van a escuchar la historia y van a decir, ¿sabes qué? Yo escuché algo similar y hay muchas historias que son más que un mito, son una realidad. Pero claro, como no todos lo pueden ver de la misma manera, o los pueden ver directamente, o sentir o percibir dónde están, entonces se queda en el imaginario. Entonces son alucinaciones para la mayoría de la gente, ¿cierto? Son delirios místicos que dan por ahí. Al final la gente puede opinar lo que quiera. Eso no va a cambiar la realidad del mundo, de lo que estaba afuera. Así que eso, gente, espero que hayan disfrutado de esta historia. Tengo otro par de historias también, mías, que las podría contar porque son, bueno, son como esta, ¿cierto? Hay información que se puede dar, sí, libremente. Así que, chicos, cuídense.